El tema de hoy es infertilidad masculina, ¿no? Vamos a tocar un tema que a veces no se maneja mucho, no le damos mucha importancia. Y en tema de fertilidad, pues como vamos a ver, es bastante importante porque es cerca del 40% de problemas de fertilidad de pareja, ¿no? Porque los temas de fertilidad se manejan en pareja, no es la mujer nada más el problema, ni el hombre nada más el problema, ¿no? Entonces es de pareja. Entonces vamos a tratar rápidamente este tema. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de que entendamos cómo podemos abordar esto, ¿no? Recordemos que a diferencia de las damas, los genitales masculinos, la mayoría son externos, casi todo es externo, ¿no? Excepto algunos conductos. Todo lo demás es externo. Sabemos que se requiere de temperaturas diferenciadas en testículos para que haya producción de espermatozoides, ¿no? Con una temperatura de 36-37 se dice que no hay buena formación de espermatozoides. Por eso es que están en el escroto, en una bolsa aparte del cuerpo, separada del cuerpo a otra temperatura corporal, ¿verdad? Entonces eso tener en cuenta, es muy importante recordar eso y saber eso. Además de eso, recordemos que los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos, ¿sí? Son unos túbulos, una especie de conductos que todos se van a ir uniendo poco a poco a través de los conductos eferentes en el epidídimo, ¿no? Y el epidídimo tiene pues cabeza, cuerpo, cola, ¿no? Todo largo ahí detrás del testículo, de cada testículo. Y luego viene ya el conducto deferente, que es el que saca los espermatozoides por todas las vías, ¿no? Se considera como almacén de los espermatozoides la cola del epidídimo, ¿sí? La cola, no la cabeza por si acaso, la cola del epidídimo. Y recordemos que en esos conductos deferentes hay células, ¿no? Hay muchas células y dentro de estas, si se quiere, las más importantes son dos que siempre nos han enseñado, ¿no? Las células de Sertoli y las células de Leydig, ¿sí? Las células de Leydig son células intersticiales, ¿sí? Que son las responsables de producir testosterona, hormona masculina, ¿sí? En los túbulos seminíferos. En cambio, las de Sertoli están también en los conductos, pero están colaborando en la formación de los espermatozoides, ¿sí? Y para que se formen los espermatozoides tienen que pasar por este proceso de espermatogénesis, pues, ¿no? La espermatogénesis, como su nombre dice, es formación de espermatozoides. Ya dijimos que se forman a nivel de los túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos, y ahí van a ir formándose los espermatozoides, que vamos a ver por acá. Primero tiene que haber divisiones celulares, como en todo. En los túbulos seminíferos, la célula germinal primordial va a ir dividiéndose primero en mitosis, ojo, en mitosis primero hasta formar las espermatogonias, que tienen información genética 2N, ¿no? Y estas se transforman en espermatocitos primarios para iniciar la división meiótica recién. El espermatocito primario inicia la división meiótica. Por cada espermatocito primario se formarán, sabemos, 4 espermatozoides, ¿sí? 4 espermatozoides. Ya con la mitad de la información genética, porque sabemos que la meiosis tiene esa función, ¿no? Dividir la información genética. Entonces, en el adulto se forman de 100 a 200 millones cada día y más de 1 billón en toda la vida reproductiva normal, ¿no? Más o menos se calcula que hay 300 espermatozoides se forman por cada gramo de tejido testicular por segundo, ¿no? Entonces es una producción bastante alta, ¿ya? A tener en cuenta eso. Una vez que termina esta división, empieza este proceso de espermiogénesis, ¿sí? Para que adopte la forma final que nosotros conocemos de los espermatozoides, ¿verdad? Entonces la espermiogénesis es eso, ya va empezando a formar el acrosoma, ¿no? Va adoptando o elongándose para formar ese flagelo que será la cola, ¿no? Todas las mitocondrias se van a ir reorganizando alrededor de ello, debajo
del núcleo, que es, al final va a ser la cabeza, ¿no? Entonces tomará la formación, adoptará la formación o la estructura que nosotros conocemos final de un espermatozoide, que es esta, ¿no? En la cabeza está el núcleo y delante de él el acrosoma con muchas enzimas que le van a permitir más adelante penetrar todas las capas del ovocito. Luego vienen los centriolos, luego las mitocondrias que se han alineado en el llamado segmento intermedio y por último la cola. Y la cola, si nosotros hiciéramos un corte de esa cola, vamos a ver los microtúbulos en pares, pues, ¿no? Como vemos acá en un gráfico más grande, tenemos microtúbulos en pares, ¿no? Los 9 microtúbulos más uno central en pares. ¿Está bien? Y estos son los que le permiten los movimientos que adopta el espermatozoide una vez que es liberado. Desde ya en el hombre y también en la dama, los movimientos que nosotros sabemos que hacen, ¿no? Y para estos movimientos, para que estos movimientos tengan cabida y lleguen hasta el útero y luego la trompa, el espermatozoide pasa por la capacitación espermática, que alguna vez hemos comentado en otras clases, ¿no? Entonces, esta capacitación es el proceso que permite que el espermatozoide sea capaz de penetrar la zona pelúcida, que es una de las capas que cubre, para llegar hasta la célula, ¿no? Hasta el ovocito. Libera sustancias enzimáticas que los tienen en el acrosoma, ¿ya? Y puede tomar varias horas, ¿no? Empieza a moverse mejor los flagelos, eso hace que se acelere, ¿no? Y se va capacitando. Las enzimas que tiene el acrosoma van a producir, eso ya lo hemos incluso tomado en examen, la reacción acrosómica, la reacción de zona, van liberando enzimas, acá hay algunas de ellas, ya las conocen ustedes también porque ya lo hemos mencionado en otra clase, ¿no? La zona pelúcida también será destruida por estas enzimas para poder penetrar el ovocito. Muy bien, salimos de todo ello. Entonces, recordemos ahora, volvemos al varón. Así como las damas tienen su ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? La diferencia en nosotros, ustedes al tener ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario y luego, en realidad empieza la corteza, ¿verdad? Corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, ustedes menstruan todos los meses. ¿Sí? Ese es su ciclo. En los varones tenemos también el eje, ¿no? Corteza, hipotálamo, hipófisis, en este caso testículo, ¿no? Del ovario como el testículo sabemos que son glándulas tanto endo como exocrinas, ¿no? Y miren, si uno ve el eje, dice, pareciera que fuera un eje de una dama, ¿no? Solo que acá le tendríamos que cambiar a ovario y simplemente células de la teca y células de la granulosa, ¿no? Parecido, ¿se dan cuenta? Y acá, igual que ustedes, los varones, formamos GNRH, que hará que la adenohipófisis se estimule y forme las dos hormonas LH y FSH, ¿no? Como su nombre, folículo estimulante y luteinizante, pero a diferencia de las damas, estas actuarán en células distintas, ¿no? La LH en la célula de Leydig, que dijimos que producía testosterona para todas las características sexuales secundarias que tenemos los varones. En cambio, dijimos que la folículo estimulante, pues si bien no hay folículos en el testículo, va a actuar en las células de Sertoli, que decíamos que está conjuntamente con las hormonas, perdón, con las células, los espermatogonias, y las estimulará, y ahí empieza la actividad de formación de los espermatozoides, ¿no? Entonces eso es importante recordar, por favor, estas dos células y la importancia que tienen. Entonces las hormonas en el hombre, a diferencia de las damas, al inicio es igual, ¿no? Nuestra formación miren acá en rojo tenemos la testosterona y en azul la producción de espermatozoides. La testosterona, si nos damos cuenta, bueno, en el feto, al igual que en la dama, también sus hormonas, sus estrógenos son altos en cierta etapa de la vida fetal, luego de nacer, y bueno, hasta que llegamos a la adolescencia, pubertad y adolescencia, que empieza a subir ostensiblemente la testosterona para todos los cambios sexuales secundarios que tenemos, y con él, ¿no? La producción de espermatozoides. Entonces, si nos damos cuenta,
Ya pasaron los 60, 65, y el varón sigue produciendo espermatozoides, ¿no? A diferencia de las damas que declina la función ovárica a temprana edad, se podría decir, ¿no? Porque 45, 50 años es bastante temprano. En un varón puede tener 80 y sigue produciendo espermatozoides. Sigue produciendo espermatozoides, ¿no? O sea, el varón puede tener hijos hasta que se muera casi, hasta de anciano, a diferencia de las damas. Esto en otro gráfico, si se quiere, la comparación, ¿no? De la fecundidad entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre hasta el final, la mujer ahí nada más en la etapa del climaterio queda todo, ¿no? En cuanto a fertilidad. ¿Qué causas de infertilidad masculina existen, ¿no? Las más comunes, si se quiere. Entonces, la vamos a dividir en causas pretesticulares, testiculares y posttesticulares. Hay enfermedades que dañan o alteran, simplemente hacen que no se forme, pues, espermatozoides. Enfermedad de Kallmann, deficiencia de LH, FSH, hemos visto que tiene una importancia grande. Síndromes congénitos hipogonadotrópicos que no forman hormonas, ¿sí? Trastornos hipofisiarios, ¿no? Insuficiencia hipofisiaria, exceso de prolactina. La prolactina va a bloquear las hormonas, saben ustedes, FSH-LH. O el uso o aparición de otras hormonas exógenas por alguna patología en el varón, de estrógenos, andrógenos en exceso, uso de glucocorticoides, ¿no? Entonces, esas van a bloquear la formación de hormonas. Otros trastornos, estamos hablando de pretesticulares, disfunción eréctil, fracaso en la eyaculación. Esto tiene otro tipo de manejo, ¿no? No va a poder tener hijos por otra causa, ¿no? Ya hay otros trastornos o causas testiculares, ¿no? En cuanto a causas testiculares, vemos que la cosa aumenta, ¿no? Ya empezamos con causas cromosómicas, genéticas, y acaban varios síndromes, como vamos viendo, puros síndromes que alteran el testículo, Klinefelter, síndrome XX, síndrome XYY, NONAN, distrofia miotónica, testículo ausente, y así sigue la lista, ¿no? Microdeyecciones, criptorquidia, como una causa congénita. Saben que la criptorquidia es la falta de descenso, pues, ¿no? A través del canal inguinal eh, del testículo que estaba más o menos en la región cercana al riñón y tiene que descender, ¿verdad? Entonces, al no hacerlo, empieza un daño en ese testículo si está mucho tiempo, ¿sí? Al estar mucho tiempo, ojo, por eso empecé hablando de que se necesita que los testículos estén en la bolsa escrotal porque requieren de otra temperatura para poder funcionar bien. Entonces, al estar constantemente o todo el tiempo en esta zona, bueno, ese testículo se daña. Es más, hay una alteración celular que incluso puede llevar a formación de tumoraciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso que se tiene que operar de todos modos, a que descender el testículo, aunque no tenga la función que debería tener, pero no importa, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. ¿Qué más puede dañar el testículo? Las infecciones, ¿no? Las infecciones van desde la famosa esta infección de la glándula parótida, ¿sí? Es de las más comunes, virales y otras, ¿no? Hay muchas infecciones que pueden dañar al testículo, ¿no? Eh, Producción de sustancias antiespermatogénicas, ¿no? La radiación puede evitar que se forme espermatozoides, ciertos fármacos, que acá están algunos, en dosis altas, de uso continuo, obviamente, ¿no? Miren, están algunos conocidos, ¿no? Nifedipino, verapamilo, diltiazem, ¿no? Sustancias químicas, colchicina, lopurinol, que se usan en algunas especialidades. Tabaco, alcohol, marihuana, eso ya es conocido, ¿no? Eh, Cadmio, plomo, manganeso, están expuestos en ciertas actividades de pintura, en actividades de extracción de metales. Pero miren algo que a veces no le damos importancia, y yo sí lo he visto muchas veces, ¿ah? ¿No?
esto del calor, ¿no? Bueno, en los saunas, bueno, hay gente que sí usa mucho y todo exceso es malo, pues no el uso de sauna todos los días o interdiario hace que el testículo esté caliente todo el tiempo, va a tener huevo duro más que otra cosa, ¿no? Disculpando la palabra. Pero algo que tenemos que tener en cuenta bien es que los choferes, tanto de vehículos grandes, ¿no? Estos de los grandes carros que están todo el día conduciendo, y los choferes de taxi también, que están todo el día conduciendo, están sentados, pero los testículos están pegados al cuerpo las 12 horas que están trabajando o más. ¿Sí? Entonces la temperatura de esos testículos, por más que esté separado del cuerpo, no es pues 35 lo que se requiere, está en 37 por lo menos, y hasta más, ¿no? Porque está más caliente en esa zona. Ese es el problema, ¿no? Entonces yo he visto muchos casos de choferes que no, cuando les hacíamos el espermatograma, les salía pues alteradísimo, ¿no? Manejo de eso, pucha, que deje de trabajar un tiempo para que vuelva, eso no es que es para siempre, ¿no? Mejora la causa esta de alteración del calor y todo vuelve a la normalidad. Es un poco complejo, por eso que existen algunas, han visto asientitos elevados y cosas así, pero igual no ayuda mucho, ¿no? Entonces es un problema esto, ¿no? En estas personas que tienen estas labores, ¿no? Sigue la lista, ¿no? ¿Qué agentes tóxicos pueden alterar la espermatogénesis? Pesticidas, quimioterápicos, la radioterapia, ya dijimos, ¿no? Muchas veces, a diferencia de las mujeres, ustedes saben que la quimio, la radioterapia, básicamente la quimioterapia daña los ovarios y los testículos, ¿sí? Los daña. Y dejan de menstruar, por ejemplo, en damas, cuando se les somete esto, y entran en climaterio, ¿no? Pues eso, por eso que muchas veces cuando son jóvenes y van a ser sometidas a estos tipos de tratamientos, tanto de quimio como de radioterapia, hacen congelación de óvulos y todo ello. ¿Por qué? Porque se dañan y ya en muchas veces ya es irreversible. Yo lo he visto gran cantidad de veces que ya es irreversible. En algunas pocas he visto después de 5, 10 años, 8 años, increíblemente el ovario otra vez vuelve a funcionar. Yo más veo mujeres, ¿no? Vuelve a funcionar, ¿no? Pero es rarísimo tras una radioterapia, quimioterapia, ¿no? Igual en varones, si bien se dice que son más resistentes, hay recuperación en años, pero igual a que el paciente debe saber eso, ¿no? Que al recibir algún tratamiento, señor, usted no va a poder tener hijos de repente o de acá a 10 años mínimo, ¿no? O hasta más, 5 o 10 años. Entonces, como médicos debemos saber eso, informar a los pacientes, de todos modos. El uso de antiandrógenos, ahí están algunos, espironolactona, y hay otro fármaco que hemos estado hablando, ¿no? Dentro de las causas testiculares también podríamos hablar de actividad androgénica defectuosa, ¿no? Deficiencia de receptores de andrógeno, deficiencia de 5-alfa reductasa y otras enfermedades sistémicas, la falla renal, falla hepática, anemia falciforme, que también entran a tallar acá, ¿no? Pero algo que sí como médicos vamos a ver, yo lo he visto varias veces y ustedes también probablemente lo vean en las emergencias, cuando hagan el internado, esto es la torsión testicular, pues, ¿no? Lo he visto un par de veces, pero hay una torsión total, ¿no? De esta zona que está llevando la irrigación al testículo. Hay un hinchazón brutal y muchas veces si esto ya tiene horas, el testículo se necrosa, ¿no? Llega a necrosarse y tiene que extirparlo, ¿no? Entonces es bravo. O los traumas, pues, ¿no? Jugando fulbito, haciendo ciertas actividades, montando bicicleta ya se parten en dos su testículo. Y algo que también a veces no lo tomamos en cuenta, ay, perdón, el varicocele. Nosotros hay que evaluar, ahora vamos a ver, mire, el varicocele es como varices de estos vasos que están alrededor del testículo, hablando en fácil. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la temperatura en esa zona. Así de simple. Y otras cosas más, porque a pesar de que son vasos dilatados, la irrigación no es la mejor. La irrigación no es la mejor, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar eso y saber. Y también hay las idiopáticas, pues, ¿no? Que no se encuentra el porqué. En cambio, en posttesticulares,
Muchas de ellas son por obstrucción, pues, ¿no? Bloqueos congénitos como la fibrosis quística, síndrome de John, obstrucción idiopática del epidídimo, enfermedad renal poliquística del adulto, bloqueos congénitos de los conductos, adquiridos, obviamente, la vasectomía, algunas cirugías que por ahí ha tenido, ¿no? Y las infecciones, pues, ¿no? Hace un rato decíamos, ¿no? Las orquitis causadas por bacterias, virus, la prostatitis, vesiculitis, por la cercanía también pueden influir en este problema de fertilidad, ¿ya? La diabetes, otras enfermedades. Trastorno de la función de la motilidad, síndrome de cilios inmóviles, defectos en maduración, formación de anticuerpos antiespermáticos y otros, ¿no? Y otros también influyen en esto. Impotencia como trastorno del coito, hipospadia, periodicidad y frecuencia muy alejada, si se quiere. También pues no vas a pretender tener hijos y tener relaciones una vez al mes, ¿no? Es muy complicado. Tendríamos que buscar exactamente o cercano al día de ovulación. Muchas de nuestras mujeres no saben eso. Gracias a Dios ahora con todos estos, el aumento de la tecnología, pones y ya las mujeres, sin saber casi nada de medicina ni nada, ya saben qué día están ovulando, ¿no? Se ha vuelto una gran ayuda en estos casos, ¿no? Entonces, como que saben qué días están cercanos a su fertilidad, muchas, ¿no? Uno le pregunta, pero ¿cómo sabe que no se embaraza? Doctores que yo tengo, te sacan ahí, ¿no? Hasta los programas hay para eso. Pero la gente que no usa esto es bien complejo, ¿no? Bien difícil saber en qué día se está ovulando, cercano a la ovulación. Muy bien. Cuando hablamos de fertilidad o infertilidad, perdón, por definición les han dicho pues que es una mujer o que no puede tener hijos en el transcurso de un año, ¿sí? De relaciones no protegidas, pero los centros de fertilidad en el mundo, los estudios dicen también considerar, si a la mujer tiene más de 35 años, no voy a esperar 12 meses, con solo 6 meses de no poder tener hijos se considera dentro de esto de mujer infértil, ¿no? Y miren las causas de problema de fertilidad, el factor masculino que está acá en el primer gráfico, en moradito, está cercano al 40% de causa de fertilidad, de infertilidad, 40%. Todo lo demás es femenino y por ahí hay una idiopática, ¿no? Y si nos vamos a la mujer, el factor tubo-peritoneal, que ahora vamos a ver qué es eso, y la disfunción ovárica son las más comunes, ¿no? Los ovarios son las más comunes. Entonces, ¿cómo diagnosticamos los problemas de fertilidad? Hay que seguir varias cosas, ¿no? Lo primero, establecer muy bien en una anamnesis qué problemas puede haber tenido en lo largo de su vida para no poder tener hijos, ¿sí? Los antecedentes son de mucha importancia y la exploración física con él. De acuerdo a eso, bueno, podemos pedir, lo primero que se pide, pues está arriba en la lista, el espermatograma. Es la prueba más importante que se hace en un varón, ¿no? Luego puedes acudir al examen hormonal y otras dependiendo de los casos. Y el manejo, pues, puede ir desde manejo médico, quirúrgico, mejorar la calidad del semen, en algunos casos que se puede, no siempre se puede. Entonces, en la historia clínica, en la anamnesis, acá es bastante largo, le he puesto un cuadro. Miren, hay que considerar muchas cosas, ¿no? Inicio de vida sexual, eh, técnica sexual, uso de lubricantes, frecuencia y duración del coito, si tuvo antecedente de criptorquidia, de repente algo quirúrgico, ¿no? Alguna cirugía pélvica, escrotal, inguinal, hernias, ¿no? Sí, entonces, averiguar bien eso. ¿Qué más? Infecciones, y acá la lista empieza, ¿no? Infecciones urinarias. Un varón con infección urinaria es rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Los varones no nos da infección urinaria. Si te da, estás con un germen bravo. ¿Sí? Es raro. Tienes que buscar inmediatamente ayuda. Una mujer sí es común, ¿no? Una mujer es súper común que tenga infección urinaria. Por el tamaño de la uretra. En cambio, en varones, no pues. Es bien difícil que el germen progrese toda la uretra, ¿no? Bien difícil. Es rarísimo, rarísimo. Y eso sí te puede dañar muchas veces esas vías urinarias, las vías del semen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Infección de transmisión sexual, enfermedad renal, orquitis viral, ¿no?
infecciones virales que a veces atacan a los testículos, diabetes, esclerosis múltiple, cáncer testicular, quimio y radioterapia, ya lo mencioné, epididimitis, tuberculosis genital, que la hay. Entonces, eso a tener en cuenta. Uso de fármacos, hay que investigar bien, hay que preguntar qué fármacos está usando, la ocupación que tiene, ya le dije la importancia de eso, en qué trabaja, ¿no? Expuesto a químicos o al calor, ya hablamos del calor, los baños de vapor, todo ello, ¿no? Radiación, cigarrillos, alcohol, drogas que use. Si ha tenido hijos con otras parejas, no lo excluye, ¿no? Porque a veces preguntan, ¿tiene otros hijos? Sí, doctor, yo no soy el problema, hasta te dice, ¿no? Los varones. Aguanta. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 6 años, no. Igual, así tengo un año, puede que en ese año ya tenga un problema y sea la causa, ¿no? Entonces muchos piensan que porque ya tengo otros hijos, yo no soy el problema. Puede ser. Hay que hacer igual todas las pruebas, ¿ya? Nutricional, fibrosis quística y otros trastornos que hemos mencionado, ¿no? Ya hemos mencionado. En el examen físico general se evalúa el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de entrada, ¿no? En un varón no vaya a ser que por ahí esté el problema, ¿no? La escala de Tanner nos va a servir para eso, ustedes ya lo conocen, ¿no? La distribución del vello púbico, todo. Entonces, además, evaluación del escroto, que creo que no lo tengo acá, ¿no? Se usa el orquímetro de Prader, ¿recuerdan esta que tiene una especie de pelotitas, pero bueno, de la forma de un testículo y se va comparando y de acuerdo a la edad, eso incluso se hace desde niños. Los endocrinos lo hacen mucho, no sé, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, porque yo sí me acuerdo en mi pregrado lo hicimos, medíamos los testículos y lo comparábamos, cuánto de volumen tiene, y de acuerdo a eso se buscaba la patología, ¿no? Entonces, volúmenes inadecuados, muy chiquitos, no son buenos formadores pues, de espermatozoides, ¿no? Entonces eso se evalúa. Se evalúa el epidídimo, los cordones espermáticos y hace un rato mencioné esto, ¿no? El varicocele, ¿sí? Las varices alrededor o encima del testículo. Esto aumenta la temperatura, es quizá una de las cosas más importantes que van a alterar la fertilidad, pero también la presión venosa no es la más adecuada y estrés oxidativo no es la mejor de las irrigaciones. El flujo aumentado no significa que sea mejor, no siempre, por si acaso. Anomalías de la próstata, del pene, y eso también hay que evaluar, ¿no? Acá está un gráfico en la que evalúan con el orquímetro de Prader más o menos eh, el volumen, ¿no? La comparación de volúmenes, ¿no? Acá lo tenía. El orquímetro de Prader es esta orquidómetro de Prader. Entonces se van comparando así, ¿no? Como una especie de rosario y tú vas agarrando uno y lo vas comparando hasta que encuentras el que se parece en cuanto a volumen, ¿no? Entonces ya sabes, este tiene 6 centímetros cúbicos, en un adulto son de 20 para arriba, lo ideal, ¿no? Entonces si tiene uno de 10, muy pequeño, pues, ¿no? Muy pequeño. Eso también sirve para la evaluación en niños, ¿no? Niños que no crecen, el endocrino le va a hacer una evaluación de esto, de repente tiene un problema testicular y ahí viene todo, ¿no? Entonces, eso también se evalúa en crecimiento, todo eso ya lo habrán visto seguro en pediatría o en endocrino, ¿no? Una vez que pasó la anamnesis y la evaluación, entra el laboratorio, ¿no? El laboratorio básico. De entrada, si bien está en el C, debería ser el análisis del semen, luego hormonal y el último imágenes, ¿no? Si es que amerita. La evaluación hormonal, miren, menos del 3% de hombres con problemas de fertilidad es una etiología hormonal. Por eso decía, no es la primera opción, es lo más raro más bien, ¿no? La anomalía más común es la elevación de la folículo estimulante. Entonces, ¿se debería evaluar en todos? No necesariamente. El espermatograma y con eso tenemos casi al 100% el diagnóstico, pero ahí nos ayuda mucho también, ¿no? Si es que no encontramos una causa. Si las pruebas de FSH y testosterona son anormales, hay que medir LH y prolactina. En todo caso, se podría pedir todo en una sola y ya tengo todos los datos, ¿no? Para determinar cómo está su factor endocrino. FSH, LH, prolactina y testosterona. Y en este gráfico, si se quiere estar resumido, ojalá que lo puedan ver, está un poquito borroso, el perfil hormonal que se podría pedir en un varón, que se debería pedir en un varón para ver si tiene un problema, ¿no?
las dos hormonas FSH y LH, que son las que estimulan al testículo, ¿sí? Y la testosterona, que es la responsable de la formación también de los espermatozoides. Si le hacen y todo está normal, se supone, nos está diciendo la formación de espermatozoides es normal, ojo, busca otra causa. No es el problema la formación. Hay conductos alterados, algo está fallando. Pero si me sale las tres hormonas bajas, es un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿sí? Si me salen altas, más bien que bajas, la FSH y la LH, significa que no tiene, o sea, se produce arriba la FSH y LH, pero no tiene dónde actuar. ¿Recuerdan cuando alguna vez hablamos de climaterio? Y en climaterio, ¿qué decíamos? ¿Por qué es un diagnóstico la FSH de climaterio? Porque está produciendo arriba, o sea, la falla no es arriba, la adenohipófisis sigue produciendo LH y FSH. Llega al ovario, como el ovario ya no está funcionando, no tiene dónde actuar, entonces queda circulando en el cuerpo. Diagnóstico de climaterio, ¿no? Más de 30 de FSH, diagnóstico de climaterio. Más alto todavía, ya peor. Pero miren acá, igual, ¿no? Se produce FSH y LH en el cuerpo del varón, pero como el testículo no está funcionando, se queda circulando y miren, ¿qué cosa es la causa? Justo eso que estoy diciendo, una falla testicular primaria. Testículo no sirve si se quiere, no está funcionando. Por eso que estas dos hormonas están altísimas, ¿ya? Altísimas. Si el FSH sola está elevada y la LH y testosterona normales, es una espermatogénesis anómala, algún problema en la formación de espermatozoides, ¿no? Y así yo tendría un acercamiento al diagnóstico con este estudio hormonal. En algunos casos más raros se hace estos estudios radiológicos, pues, ¿no? Yo noto que está el testículo grande o es un testículo pequeño, o una irregularidad testicular, varicocele, todos en esos casos se puede pedir exámenes adicionales, ¿no? De ecografías de escroto, ecografía testicular, hay la ecografía de próstata para ver si hay algún problema por ahí, inflamatorio, infeccioso y otras más, ¿no? O algunos quistes en los conductos, incluso hay exámenes más especializados, como estos que se hacían antes, ¿no? Vasografía, venografía, para ver si había algún problema más, ¿no? No se hace mucho actualmente, pero es parte que debamos saber. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El estudio del semen, el espermatograma, ¿no? Y el espermatograma te va a dar mucha información, ¿sí? El espermatograma te da mucha información, ¿no? Las características del plasma seminal, no todos son espermatozoides, están en una especie de líquido, cómo son los espermatozoides, identificar otro tipo de células, o hay exámenes especiales que se hacen en algunos casos, inmunológicos, microbiológicos, se puede cultivar también el semen, si tiene sospecha que es infeccioso el problema, y si funcionan o no los espermatozoides con otros exámenes especiales también. Entonces, el análisis del semen, ¿sí? Comienza con la recolección de este, ¿sí? Debemos explicar al paciente que debe tener por lo menos una abstinencia de 48 horas, ¿no? A 72, cuanto más, mejor. El contenedor son estas envases de polipropileno, como esos plastiquitos especiales, esos son, que utilizados para los exámenes de orina, no sé si han visto, eso es solo eso, ¿no? Es previo una masturbación, obviamente, y debería ser entregado antes de los 60 minutos y a temperatura corporal. Normalmente se le enseña, si lo va a llevar de casa, que lo lleve pegado al cuerpo, por dentro de su pantalón, a nivel de la correa, entonces ahí que esté, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Lo primero que se ve es la licuefacción, ¿sí? El semen todos lo sabemos, es como algo coagulado, ¿no? Es bastante pegajoso, ¿no? Entonces, eso sí se deja en el envase, en 30 minutos va licuándose, la licuación significa que se va volviendo líquido, se va volviendo líquido, y tras 60 minutos se vuelve líquido totalmente. Doctor, ¿y qué pasaría? O sea, por lógica, ¿no? Si todo el tiempo está así, coagulado,
¿no? No va a dejar salir a los espermatozoides, pues no funcionaría. Entonces, si está más de 60 minutos, 1 hora y media, y sigue el semen así gomoso, coagulado, no va a liberar los espermatozoides. No se liberan. Entonces, miren, algo tan sencillo como observar que se licúe es un examen importante, ¿no? En las prostatitis tampoco no licúa. Entonces, miren, de repente por ahí manejar la prostatitis y esto va a mejorar, ¿no? El color es blanco opalescente, es viscoso, pues no, hemos estado hablando de eso, y el volumen que tiene debería ser mayor de 2 mililitros, mayor de 2. Menos de eso también pues no es bueno, ¿no? Y ya en algunos casos incluso, eso es hipospermia. En cambio la aspermia es que no eyacula, ¿no? No hay semen, no sale nada, como se dice, ¿no? Puede ser por eyaculación retrógrada, obstrucción, ausencia congénita de vesículas seminales y otras, ¿no? Esas son cosas más raras. El plasma seminal tiene varias glándulas que forman, si se quiere, este plasma seminal, ¿no? Miren abajo, primero vamos abajo, por favor, en el cuadrito de abajo, la composición del semen, del líquido, del fluido seminal, ¿no? La que más contribuye para el fluido seminal es la vesícula seminal. Por eso ha tomado este nombre, ¿no? Miren, casi 2 mililitros o el 60% es de la vesícula seminal. Le sigue la secreción de la próstata, por eso es importante también evaluar próstata, ¿no? Medio al 30% de esto. Y de ahí lo demás, lo poquito que queda, es secreción de testículo, epidídimo, glándula de Cooper, glándula de Litre, ¿no? Son 4 glandulitas pequeñas que van nutriendo o formando el fluido seminal, ¿ya? Entonces, estos fluidos, la próstata, por ejemplo, va a dar fosfatasa ácida, la vesícula fructosa y prostaglandinas, ¿no? Su alteración en estas me hace sospechar patología prostática, patología de la vesícula seminal, ¿ya? ¿Tiene un pH determinado? Sí, pues, ¿no? Ya entre neutro y álcali, más que álcali, ¿no? Pero si su pH es ácido, hay un problema de vesícula seminal. Si el pH es muy álcali, es un problema de próstata, ¿no? Muy elevado, más de 8 de pH, ahí está teniendo lo más probable un problema de próstata. Si es ácido por debajo de 7, problema de vesícula seminal en general, ¿no? En general. También puede ser de conductos deferentes, infecciones crónicas, pero tener en cuenta esas dos cosas. Además, químicamente, el plasma seminal tiene fructosa, ¿no? Que es la vesícula seminal es la que da esto, y la próstata, dijimos, la fosfatasa ácida, ¿no? También se evalúan estos componentes del plasma seminal. El ácido cítrico, zinc para la próstata también, en menos cantidades. Ahora, los espermatozoides tienen una movilidad determinada, ¿no? Esta clasificación es antigua, pero está vigente. ¿Está bien? Ha cambiado nada más los valores, pero es vigente. Y vemos que hay 4 tipos de movilidad para la OMS, ¿no? De los espermatozoides. La progresiva rápida, es decir, esa que mueve su cola y avanza rapidito. Rapidísimo, ¿no? La progresiva lenta, mueve su cola, pero avanza lento. Es más lento. Pero está la cola moviéndose muy bien, ¿ah? La cola se mueve muy bien, pero su progresión, su avance es lento. Y la otra es que se mueve la cola y no avanza ni 1 milímetro. Ahí se queda en su sitio. Mueve, mueve, y ahí está, y no avanza, y no avanza, y no avanza. En las 3, A, B y C, la motilidad de la cola está bien. Acá me está diciendo la progresión, nada más. En una es rápida, en una es lenta, y en la otra no avanza. ¿Ya? En cambio la D, no hay nada, ¿no? Ni se mueve, nada, como muerto, pero está vivo, ¿ah? Entonces, ¿qué me dicen, no? ¿Qué me decían para el diagnóstico de la movilidad? Teniendo por lo menos entre estas tipo A y tipo B un 50%, está bien su movilidad. O 25% nada más de movilidad tipo A, ¿no? Progresiva rápida. Solo necesito el 25% de su semen que tenga A.
Excelente, el resto ya no me interesa. Suficiente con eso. Menos de esos valores es astenozoospermia, ¿no? Astenozoospermia. La concentración de los espermatozoides también lo valoran en estos casos. Por mililitro más o menos hay 20 millones. Mínimo debería haber 20 millones por mililitro, ¿sí? Otras guías, otras dicen 40, pero es la base 20 por lo menos, ¿no? Deberían ser, si ese es el problema, se debe evaluar en otras 4 semanas una vez más para ver si se repite eso, si hay pocos espermatozoides, ¿no? También se evalúa en el espermatograma la forma de los espermatozoides, ¿no? La forma, ¿no? El sistema antiguo, por ejemplo, nos decía que había cabezas ovaladas, que es lo normal, irregulares, en cinta o estrechas, cabezas pequeñas, cabezas grandes e inmaduras, ¿no? Y eso se ve al microscopio, pues, ¿no? Entonces se veía así, ¿no? El sistema de Kruger de los criterios de morfología nos daba a conocer esto. Podía haber muchas variantes en la forma, ¿no? En la cabeza, a nivel de la zona de las mitocondrias, en la misma cola, colas enrolladas, largas, pequeñas y todo eso, ¿no? Las malformaciones en espermatozoides se llama teratozoospermia, ¿no? Teratógenos, recuerden, es aquella sustancia que produce malformación. Pues eso es ese término, teratozoospermia, es malformación de espermatozoides, ¿no? Malformación. Entonces, para que en teoría haya fecundatividad, tendría que tener pocos espermatozoides con malformaciones, porque si no, eso me va a evitar que la persona tenga hijos, ¿no? Y acá vemos en pequeñas fotografías algunas malformaciones, ¿no? En la A es normal, en la B vemos una cabeza redonda, ¿no? Imagínense redonda. Acá son unas cabezas alargadas, elongadas en la parte C. En la D vemos doble cola y encima una cabeza redonda. En la E ya vemos otro tipo de células, ¿no? Acá en la F es una cabeza chiquitita, ¿no? Microcéfalos, pequeñitas cabezas. Acá hay una figura, algo parecido, ¿no? Dos cabezas, dos colitas, una cabeza miniatura, cola enrollada, no tiene cola, ¿no? Cabeza pequeña, y así, cabeza grande, entonces puede haber múltiples malformaciones. Para ver la vitalidad, o sea, si están vivos o no están muertos, la gran mayoría se puede hacer estas pruebas, ¿no? La decoloración de eosina-negrosina o el host, que es uso de una solución hiposmótica que va a mostrarnos, le ponen esta solución a la muestra de espermatozoides y si se enrollan, no, son vivos. Si no se enrollan, estaban muertos, ¿no? Eso me ayuda para discernir si después de haber hecho los exámenes, ¿no? Si hay mucho vivo, mucho muerto, ¿no? Y eso lo utilizan los que hacen estos exámenes, ¿no? La prueba de host. Y si están muchos muertos, el término es necrozoospermia, necro de muerto, necrozoospermia. ¿Qué más se evalúa en ese semen? Si hay otras células, ¿no? Otras células. Si por ahí encuentro muchos leucocitos, que no debería haber, pues, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Muchos leucocitos en el semen. Hay algún problema infeccioso, inflamatorio, algo está pasando, ¿no? Problema prostático, algún problema está teniendo. Infeccioso, urinario, no sabemos. Hay que investigar. También en algunos casos se hace ya pruebas inmunológicas, búsqueda de anticuerpos antiespermáticos. Tengo problema infeccioso, inflamatorio como sospecha, tengo que pedir cultivo o anticuerpo contra clamidia para tener claro el diagnóstico, ¿no? En algunos casos, como le digo, se pide examen de orina, ¿no? También para evaluar. Entonces, en un resumen, lo que se usaba, bueno, desde 2010 algunos valores han cambiado un poquito, ¿no? En volumen 1.5, en pH no ha habido mayor en concentración hablaba de 20, en la otra escuela dice 15, en motilidad y vitalidad ha cambiado un poco, ahí tenemos que ver, ¿no? Pero en general se manejan los valores que acabo de decir. Y los términos, si bien son medio complejos, tienen que aprenderlos, pues, ¿no?
El nombrecito es complejo, ¿no? Normosospermia son normales. Oligo, concentración disminuida de espermatozoides. Astenosospermia, ¿no? Que no progresan, hemos dicho que no se mueven bien. Terato viene de malformación. Aspermia, ausencia de eyaculación. Azoospermia, ausencia de espermatozoides en lo que se eyacula. Y lo demás, leucocitospermia, por su nombre, es más fácil de saber, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden que puede haber ese tipo de diagnósticos. Las pruebas de función espermática que mencioné hace un rato, entonces son, la primera fase es un espermatograma para ver cuál está fallando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ya en la segunda fase se hacen pruebas de selección espermática. Lo hacen, ojo, en Perú, ¿eh? Eso no es nada del otro mundo. Se obtienen los espermatozoides y se le hace algunas pruebas de migración, de filtración o se centrifuga. Hay varias, que acá tengo un par de ejemplos, ¿no? Ojalá que puedan ver bien el gráfico. Esta es una especie de tubo ensayo, más grande que un tubito, y se pone pues líquidos, ¿no? De diferente densidad. Acá tenemos un líquido un poquito más azulado y arriba es otro. Entonces son dos líquidos de diferente densidad y la muestra de espermatozoides, toda la muestra se deja abajo, en este caso. Todito se deja abajo. Y se espera. Entonces los espermatozoides sanos empiezan a migrar hacia arriba. Eso se llama migración ascendente. Y solo los que lleguen hasta arriba van a ser tomados, aspirados y puestos en una jeringa, que luego se puede administrar en el útero de la mujer o se usa para los estudios de fertilidad. También hay migración descendente, se pone encima, más bien arriba, para que vayan para el otro lado. Del mismo modo, son modos de separar de los que tienen más velocidad, son tan vivos que de otros, ¿no? Acá hay con métodos de filtración, son micromallas, ¿no? Que dejan los espermatozoides en un lado y solo algunos van a pasar hasta el otro lado. Los sanos, pues, ¿no? Los sanos, los mejores, los más rápidos. Se toma muestra de esa zona, se saca el líquido de esa zona con los espermatozoides y eso es lo que se utiliza para los estudios de fertilidad. Para centrifugación también, pues, ¿no? Son líquidos de diferente gradiente y centrifuga todo esto y se va obteniendo los espermatozoides de la zona en la que solo están ellos, ¿no? Que sería en la zona de abajo, van a quedar todos abajo y bueno, de ahí se obtiene y se hacen más estudios, ¿no? Entonces son métodos de selección espermática. Doctor, yo tengo poquito, me ha salido poquita cantidad y no mejora eso, de ese poquito ya se escala esos exámenes, perdón, a estas pruebas de selección espermática, ¿no? Eyacula poquito, pero eyacula pues por lo menos, ya. Ahí se podría hacer estos exámenes para obtener lo poco que tiene y poder hacer los estudios, ¿no? Las pruebas de función espermática ya lo mencioné, ¿no? Para ver si están vivos o no. Hay estas dos pruebas, ¿no? Y ya lo mencioné, ¿no? Ay, perdón. Y la tercera fase sería la reproducción asistida, pues, ¿no? Ya son técnicas de mayor nivel, ya que lo hacen algunos centros nada más, ¿no? El manejo de la fertilidad masculina, ¿no? Va a depender, ¿sí? Va a depender de la causa primero, ¿sí? En cuanto a tratamiento farmacológico, ¿no? Depende de la causa, exceso de prolactina y pego. Depende de la causa, ¿no? Voy a manejar la causa y bueno, regresionará todo. Y acá está la lista grande. Está tomando fármacos, debería de dejar si es para esto, ¿no? Alteración idiopática más raro. En algunos casos sería intervención quirúrgica, dependiendo, ¿no? Los problemas de eyaculación retrógrada que se va hacia la orina, tiene que ser evaluado y manejado por un urólogo, ¿no? En los vasos dilatados también tiene que ser operado, ¿no? Y por último, ya hay técnicas de reproducción asistida, el FIP, la llamada fecundación in vitro, la inseminación artificial y otros, ¿no? El ICSI ya es mucho más complejo, ¿no? Es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides.
Esto lo han visto en fertilidad femenina, lo hemos visto al inicio de las clases, ¿no? Es cuando se hinca con una agujita microscópica el ovocito y se deja la cabecita del espermatozoide y empieza la división celular. Es en aquellas mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Las vías obstruidas en la mujer y todo. Ya son manejo de fertilidad avanzado, pues, ¿no? Por ejemplo, algo que se puede hacer, inseminación artificial, la aspiración. No se puede, doctor, su espermatograma está mal. Ya en algunos sitios hacen incluso aspiración del epidídimo, ¿no? Extracción de espermatozoides de la misma zona testicular, así como biópsicos. Entonces, hay muchos medios de recuperar. Esto se llama recuperación espermática. Ya. Es mucho más complejo el manejo, ¿no? No todos los centros lo tienen. En aquellos varones que su espermatograma está malo, pues, ¿no? Ya llegan escalan este tipo de exámenes, ¿no? Aspiración espermática de epidídimo, ¿no? Percutánea o microquirúrgica, de testículo, percutánea o microquirúrgica, ¿no? Estas son las siglas de esto, entonces hay que saber que también existe eso, ¿no? Que se podría tratar de obtener espermatozoides de ciertas zonas que no es lo común, ¿no? Acá está, por ejemplo, un ejemplo de una de ellas, ¿no? ¿Sí? El TESA, estos dos, la aspiración de testículo y la aspiración del epidídimo, se utilizan este tipo de jeringas, ¿no? Especiales. Se hinca y se aspira. Es como una toma de muestra, básicamente, ¿no? Todo lo que llegue acá. Por vacío, ¿no? Los que han ido a algunas guardias saben cómo es el AMEU, ¿no? Al vacío se jala lo de adentro, algo parecido. Esto es al vacío. Actúan al vacío, van jalando lo que voy poniendo, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay dudas? Se han dormido, creo. Muy bien. Doctor, Dime. una consulta. Normalmente las madres preguntan qué tipo de truzas deben utilizar sus hijitos, ¿no? Si es que no quieren que tengan a futuro infertilidad. ¿Nosotros qué les podríamos aconsejar? Las truzas normales, ¿sabes cuál da problemas, Juanita? Hay unas truzas que lo usan los deportistas que se llaman los suspensores. De repente los varones saben qué es eso, de repente algunas mamás también. Hay deportistas que usan, son una especie de calzoncillos, truzas que hacen que esté bien pegadito los testículos y el pene hacia el cuerpo, bien pegadito, ¿sí? Y lo mantienen ahí mientras practican el deporte, ¿no? Pero eso no lo vas a usar siempre, solo es para ese momento de la práctica fuerte del deporte, ¿no? Suspensores se llaman, no sé si lo conocerán con otro nombre, ¿no? Pero son unas truzas bien pegadas. Eso, por ejemplo, no se puede, no es lo recomendable. Es las truzas normales, ¿no? Con las truzas normales no hay problema. No es que lo que te mantenga mucho tiempo muy pegado al cuerpo, pues eso no va, no está bien, ¿no? Las normales, las que usamos, esas, no hay problema con eso, ¿no? No hay problema. Pero los suspensores, sí, esos son bien pegados al cuerpo y como unas licras, parecidas a las licras, bien pegadas, ¿no? Los varones, algunos de repente que han hecho deporte ya en mayor nivel, usan eso, ¿no? Pero como es para el momento, bueno, no creo que cause mayor problema. Ya, doctor, entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada más? ¿No hay? Bueno, espero que hayan entendido todo. Conmigo creo que nos vemos el día del examen. Estuve hablando con su delegada. Me parece que lo vamos a dejar para este miércoles, ¿ya? El miércoles sí tengo mayor disponibilidad. Son hasta antes de esta clase, ¿ya? En su cronograma,
acaba la tercera unidad en tumores malignos de ovario, ¿ya? Hasta ahí es el parcial. Todo gineco hasta tumores malignos. Ya de infertilidad para adelante y es para la cuarta evaluación, ¿ya? Así que vayan terminando de estudiar todo esto. Por eso que no hemos podido evaluar, porque hemos terminado recién pues, las clases, ¿no? Así que vayan poniéndose las pilas y estudiando. Muy bien, si no hay preguntas, ¿alguna duda más? ¿Preguntas? Nada más, chicos. Bueno, entonces nos despedimos, ya nos estamos reencontrando en el examen. Cuídense. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.